Bueno, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio para conversar al que nosotros llamamos de cultura con frescura y así como su nombre lo dice, pues es para que conversemos con frescura de cultura sin ser necesariamente políticamente correctos. Para quienes no nos conocen, somos Caramelos Caso, somos una empresa que diseña procesos de cultura y cambio. Llevamos 16 años dedicados a acompañar empresas que quieren cambiar el mundo desde adentro, co-creando mejores lugares para trabajar. Al final de este espacio vamos a abrir un tiempo de preguntas para que ustedes puedan levantar la mano y pues puedan conversar con nosotros y con los invitados. Vamos a iniciar con una conversación sobre multiculturalidad, un reto y una oportunidad de gran impacto en la cultura organizacional. Y para esto tenemos una invitada muy especial, que es Ariana Mares. Ella es Vicepresident Talent Development de Sura Investment. Y también nos acompañará durante toda esta conversación Joana Kerguelen, que ella es nuestra gerente. Entonces te doy paso, Joa. Gracias, Ani. Bueno, y bienvenidos a todos. Qué rico tenerlos en este espacio. Antes de que fueran terminando de llegar acá, estaba diciéndole a Ari justamente que bueno, que esto nos muestra un muy buen termómetro, que el tema gusta, interesa. Sé que muchas veces compartimos las mismas preocupaciones o las mismas buenas experiencias también. Entonces, estos espacios son súper valiosos. Vamos a aprovechar mucho a Ari, que ahora van a ver, tiene demasiada experiencia en este tema, que nos puede sumar. Y bueno, y aprovechar también el espacio de preguntas como para abrir la conversación. Entonces, les damos oficialmente la bienvenida. Ari, gracias por aceptar esta invitación y voy a arrancar como presentando un poquito, hablando un poquito de Sura Investments como compañía, pero quiero que tú me ayudes ahí a complementar, porque digamos que no es gratuito que la invitada sea Ari, precisamente por la organización a la que representa, y es que Sura Investments es una compañía multilatina que tiene presencia en México, en Colombia, en Perú, en Chile, y esto le da una riqueza cultural muy importante que también a la vez hace que tenga unos retos en términos de gestión de su cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, Ari, cuéntanos un poquito qué es Sura Investments, porque muchas personas acá estoy segura que saben qué es Sura o Grupo Sura, pero digamos que puede que muchas no tengan claridad de qué es Sura Investments y desde ahí arrancamos ya la conversación sobre multiculturalidad. Muchas gracias, Joja. Bueno, primero, gracias por la invitación. Los saludo con mucho gusto desde Ciudad de México, que es una de las sedes donde tenemos presencia como Sur Investments. ¿Cuál es el corazón y la naturaleza de este negocio? Lo primero es que, muy curioso, porque tenemos el respaldo de Sura como megamarca de más de 70 años de experiencia, pero Sur Investments es una línea de negocio que nacimos hace 2 años aproximadamente, donde el foco de nuestro negocio tiene que ver con administrar el patrimonio de personas e instituciones a través de las inversiones. Entonces, tenemos esta dispersión geográfica que Joja nos contaba, y lo curioso de esto es que somos una multilatina dentro de otra multilatina. Entonces, bueno, cuando me invitaron dije, con seguridad hay cosas que podemos compartir como experiencia. Maravilloso, bueno, qué rico, Ari, tenerte acá. Y arranquemos entonces conversando un poquito sobre cómo se construye y se lidera una cultura precisamente que está influenciada por varias culturas de los países donde opera la organización. Mira, yo lo primero en lo que pensaba cuando platicábamos de este espacio es, parece obvio, pero hay que declarar este atributo dentro de la cultura y hay que gestionarlo. Es decir, no es que orgánicamente con solo mencionar que somos multilatinos va a pasar. Hay que generar un plan, hay que declararlo en la estrategia. Nosotros tenemos algo que incluso nuestro claim de marca lo dice, que son soluciones globales, y es decirle al cliente, nuestra multiculturalidad es una ventaja competitiva. Es decir, esto nos permite realmente apalancar el logro de la estrategia y el resultado en el largo plazo, que ha sido bien interesante navegar en esta polaridad de nos une una cultura común, sí, pero también significa que hay que reconocer que somos parte de algo
que tiene una historia en cada país, que al final reconocemos que hay esa experiencia y que no queremos desconocer, ¿no?, ni desdibujar ninguna cultura, sino al contrario, esta dispersión geográfica realmente al cliente nos permite materializarle esa oferta de valor. ¿Qué hay que poner al centro? Y seguimos trabajándolo, que esta multiculturalidad, imagínense, hablamos español, sí, pero después nos fuimos dando cuenta que no el mismo español. Peruanos, mexicanos, chilenos, colombianos, ¿qué tenemos en común? Bueno, la pasión, el compromiso, pero cuando nos sentábamos en una mesa, pues nos dábamos cuenta que de pronto estábamos desalineados. Como base que dijimos, aquí hay que empezar con un trabajo profundo de confianza, de cercanía, de ser vulnerables y decir esto me sale y esto no. Entonces, yo diría eso, Yogi, declararlo, gestionarlo, pero también decir, reconozco que cada cultura tiene su riqueza. Total, y me encanta que pongas esa base, pues la confianza, porque al final nos puede parecer demasiado obvio y elemental, pero la confianza es la base para construir cualquier equipo, ¿cierto? Entonces no es la excepción acá y más cuando tenemos ese desafío. Y quiero hacer un paréntesis pequeñito, porque ya nos vamos a seguir hablando de multiculturalidad, pero ahora que hablabas de una multilatina dentro de otra multilatina, pues se me vino algo a la mente y creo que es una situación que muchas compañías acá, seguramente las personas que nos están acompañando lo viven, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo y me gustaría que pudieras compartir un poquito de tu experiencia en eso. Cuando las personas están dentro de una organización que hace parte de un grupo, creo que siempre se está presentando un conflicto frente a esa cultura de los papás, como digo yo, ¿cierto? Como esa cultura sombrilla que nos abraza como un grupo empresarial y empezamos siempre como con una disyuntiva de, venga, yo soy como ese hijo independiente, pero es que también, pues, ¿qué tengo que conservar de mis papás? ¿Cierto? Entonces, me gustaría que contaras un poquito, porque sé que para ustedes también fue un desafío grande y como tú lo cuentas, claro, ustedes nacen hace 2 años, pero hacen parte de ese gran grupo que tiene más de 70 años y que tiene una cultura supremamente arraigada y fuerte. Entonces, y ustedes con una estrategia absolutamente distinta, con un enfoque diferente, tienen también unos retos distintos, por lo tanto, necesitaban una identidad cultural diferente. ¿Cómo debería ser ese balance para que no satanicemos la cultura de nuestro grupo, que al final es lo que nos trae, pero también entender que necesitamos unas particularidades a nivel cultural? Qué buena pregunta, Yogi. Yo les diría que lo primero fue reconocer que esa cultura, en medio de la fusión, esa cultura de la gente que venía de 5, 10 o 20 años en el grupo, nos sirvió para que este movimiento organizacional, que fue un remesón real, porque hubo una fusión y hubo equipos que se conocían por primera vez, personas que no habían sido colegas o que estaban en otra línea de negocio y que de pronto nos dijeron, ahora son parte de un mismo equipo. Reconocimos que eso ya nos permitió hacer una parte de la transición. Tuvimos que poner al centro la estrategia y los retos de negocio, que era en un primer momento ser sostenibles como equipo, y ahí decir, en este caso a nuestro corporativo, a ver, ¿qué siempre voy a tener en el ADN? El cliente en el centro, la ética, todo, ¿no? El compilado de nuestras relaciones de confianza. ¿Qué componente yo le quiero poner a esta cultura? Y para nosotros eran 2 cosas súper claras. La multiculturalidad, porque ahí sí nos tocaba estar, yo en México, mi líder está en Colombia y la head de talento humano es argentina, pero viviendo en Chile. Entonces dijimos, ¿cómo le nombramos a esto? Y el otro, el tema del empoderamiento. ¿Por qué? Porque al final, mi líder estando en otra geografía, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer las dos, no solo ella? Declarar un marco común y decir, a ver, ¿en dónde nos alineamos? ¿En dónde puedes ir sola? Aquí toma las decisiones y yo te voy a acompañar si algo no sale bien. ¿Qué marco de actuación le doy al otro? Y ahí corporativo fue muy sensible y dijo, entiendo. No entiendo que estos 2 componentes los necesitas dentro de tu cultura sin desconocer Sura Asset Management en nuestro caso. Buenísimo, buenísimo, porque te digo que nos pasa todo el tiempo y es como
como de alguna manera luchando contra, claro, y es yo siempre digo que es como el ejemplo de la familia, es como está el papá y la mamá, pero yo me quiero independizar, ya yo soy el hijo que me quiero independizar, pero como finalmente no, de alguna manera tengo que volver a llevar, como digo yo, a llevar a lavar la ropa a la casa, entonces como, mira, cómo comulgo con eso, entonces bueno, súper rico claro. Que hayas hecho ese paréntesis ahí que me gustó mucho. Bueno, entonces tú ahora hablabas que lo primero también es declarar esta multiculturalidad como parte de esa cultura, ¿cierto? Que es claro, eso ya está pasando, o sea, pero también hay que declararlo para poderlo gestionar de forma intencionada. Y acá quiero contarles que Sura Investments, dentro de sus declaraciones, tiene un atributo, que además es súper bonito, como quedó declarado, que se llama varias banderas, un solo equipo. Ha sido realmente poderosísimo, la gente se ha conectado demasiado con esto y quisiera, Ari, que nos contaras cómo surgió, cómo llegamos hasta allá y finalmente ese impacto que ha tenido en el colectivo. Bueno, primero decirles que de los 6 atributos que tenemos en la Declaración de Cultura, el varias banderas, un solo equipo es el que ha sido más marquetero, ¿no? Porque al final, no, por el nombre, y Caramelo nos acompañó a bautizar este pilar, no solo por el nombre, sino porque con el equipo decíamos, esto representa que la gente se siente orgullosa de estar en esta organización, representa que reconozco las varias banderas, pero que en el mercado tenemos que salir a competir como un solo equipo. Y también nos fuimos dando cuenta que las personas lo que querían en ese minuto era, reconóceme que hay una historia y mi trayectoria y mis resultados y mi forma de hacer las cosas, pero también le decíamos a los colaboradores, conéctate con algo superior. Y este pilar nos trajo eso, ¿no? Un llamado a la acción, a decirle a la gente, la competencia no está dentro, la competencia está en el mercado y juntos es como podemos realmente hacerlo. La verdad es que este pilar, muy lindo y bueno, Joha me decía, no nos hable solo de lo que ha salido muy bien, sino también de los desafíos. Y yo quería compartirles que desde hace ya 8 o 10 años, Sura mide un indicador que se llama DAC, que es Dirección, Alineamiento y Compromiso, que lo trabajamos con un instituto de liderazgo. Y hoy el reto más grande sigue estando en esa alineación. O sea, las personas nos dicen, entendemos hacia dónde vamos, entendemos y cuenta con nosotros para dar la milla extra, sabemos la estrategia, cada persona de verdad cuenta con nosotros en cualquier movimiento, que sí, cuando vamos a hablar de si tenemos claras las expectativas uno de los otros, si estamos bien coordinados, si finalmente ponemos las conversaciones difíciles al centro, es donde seguimos teniendo una oportunidad, ¿no? O sea, cómo le damos más peso al éxito colectivo que al individual. Entonces, ¿qué diría Yoji? Que al final el pilar nos ha dado mucho en estos 2 años para seguir trabajando en que la transversalidad es poderosa. No desconozco la localidad, pero cuando yo comparto una buena práctica, cuando yo le digo al cliente, te puedo atender en otra latitud, es bien poderosa de cara a la estrategia. Y eso que mencionas es súper importante, Ari, porque al final tú ahorita decías, claro, lo primero es declararla, pero ojo, es que no basta con declararla, es que tenemos que hacer que eso sea coherente con todas nuestras actuaciones y con nuestras acciones del día a día. Entonces, y ahí también, claro, como responsables de talento, también tienen un rol fundamental, si bien sabemos que la cultura es de todos, pues como área de talento están llamados a liderar la coherencia entre eso que estamos declarando y toda la experiencia del empleado, ¿cierto? Que eso se viva en cada uno de esos momentos de la experiencia del empleado. Y ahorita más adelante nos podrás contar también, ahí te voy a preguntar un poquito para que nos cuenten más como rituales y cosas específicas que han hecho, que me parece muy chévere, pero antes de meternos ahí, como para seguir en una línea más general, quisiera, entendiendo que nos cuentes un poquito más sobre eso innegociable, es decir, entendiendo que tenemos varias culturas de los países, porque tenemos una única cultura organizacional, pero indiscutiblemente eso nos pone en una conversación de subculturas, porque de forma natural se generan unas subculturas donde
tenemos unos innegociables, o sea, lo que todos de alguna manera sí o sí tenemos que comportarnos dentro de ese marco de actuación, porque es lo que la compañía necesita para lograr sus resultados de negocio, pero también ahí se van dando de alguna manera unos permisos en los cómo, ¿sabes? Porque claro, obviamente el mexicano lo vive distinto que el colombiano y que el peruano, no podemos encasillarlo en los mismos rituales o en las mismas formas de decir las cosas, pero hay unos innegociables. Entonces, me parece muy chévere que nos puedas contar cuáles son esos innegociables en Sura Investment, independiente del país o del equipo, porque además los equipos están muy permeados por el tipo de liderazgo que trae. Entonces, si yo traigo un liderazgo mexicano, vengo también permeado desde ahí, a que si traigo un liderazgo chileno, también tengo una influencia distinta. Claro. Bueno, a ver, el innegociable ha sido desde nuestra marca Sura el tema de la ética, y el pilar que nosotros conservamos es actuamos de forma ética. Es decir, hoy nosotros le decimos al cliente, con nosotros puedes generar relaciones de largo plazo y de confianza. Administramos tu patrimonio o el de tus colaboradores, y esa es la base, ¿no? Entonces, este pilar contiene los principios, nuestra promesa de valor hacia el cliente, y ha sido muy interesante porque, por otro lado, les contaba que el otro pilar es el empoderamiento, y es navegar entre decirle al colaborador, a ver, avanza, no te paralices, arriesga, toma decisiones, siempre en un marco de acción, porque tenemos un deber con nuestros clientes e internamente, que tiene que ver con cómo nos conducimos, cómo nos hablamos, y esa parte sí ha sido un mensaje bien contundente de la organización. O sea, sé que estoy, ¿no?, entre voces de personas del mundo del desarrollo y de la cultura, y nosotros hemos salido a decir en foros, a ver, la cultura y cómo se conforma es cuando algo se tolera, cuando algo se reconoce y se premia, o cuando algo se castiga también. Entonces, hemos dado unos mensajes muy contundentes, tú lo decías, Joha, la persona se va dando cuenta qué tan congruentes somos, y ahí la persona no lo cobra, ¿no? O sea, de inmediato se pone en el foco como, esto no se tolera. Y me parece que en este mundo que yo les decía, ¿no?, en el hablar español, pero escuchan al mexicano con un alto contexto y al chileno que aproxima muy rápido y que de pronto suena diferente el tono, siempre al centro está el respeto. Entonces, eso yo te diría, ¿no? El actuar ético nunca va a ser negociable. Confío en que ninguna compañía, pero nosotros en este mundo de inversiones y de finanzas tan regulado, ¿no?, y tan observado, ahí cualquier salida en falso ya tiene un impacto muy grande. Sí. Y eso que dices es súper importante, porque eso aplica para todas las capacidades, atributos o rasgos que uno tenga declarados en la cultura, y es desde ahí de donde realmente se logra movilizar el comportamiento. O sea, uno diciendo una frase bonita o simplemente con decir varias banderas de un solo equipo o somos éticos, eso no pasa. No funciona. Pero me encanta que lo pongas, porque sé que todos los que estamos acá todo el día vivimos ese tipo de situaciones, y es, tengo una cultura declarada súper bonita, pero ¿qué tan consecuente puedo ser con eso en el día a día? Sobre todo cuando no se cumplen esos comportamientos, porque eso es lo que más nos cuesta. O sea, y como líderes es lo que más nos cuesta, tomar una decisión frente a un comportamiento que se sale de ese marco de actuación o de esa cancha que hemos delimitado como organización. Y cuando uno dice ahí que el ejemplo es el que enseña, ahí realmente, en la medida en que uno da esos mensajes que tú decías, mensajes contundentes, no tienes que salir a llenar toda la organización de la frase de somos éticos, sino que ya la gente dice, ah, ok, es que aquí si uno no es ético, eso tiene consecuencias. Pero también cuando soy ético, también cómo se premia, cómo se incentiva ese comportamiento. Entonces me parece, bueno, súper bonito que lo hayas traído, porque sé que son ese tipo de situaciones donde nos sentimos muy reflejados en el día a día. Ahora, hablemos un poco de cómo no perder la identidad en un camino con tanta variedad cultural, ¿cierto? Y recuerden, para los que se han ido sumando de último, que estamos hablando de variedad cultural desde tengo diferentes culturas, pero a nivel de países
en una misma organización, donde confluimos entonces no solamente diferentes personas, profesiones, todo lo que tenemos, los retos que tenemos en el día a día de esa multiculturalidad, sino que estamos hablando también de unas creencias que traigo a nivel de mi entorno como país, que influyen mucho más. Ahora, claro, ¿cómo hacer para conservar esa esencia de la organización? Pero también lo que tú decías ahora, de alguna manera que cada uno dentro de su propia idiosincrasia se sienta valorado, se sienta reconocido, pero que no se nos pierda como esa esencia de la organización. Yuji, sabes que esta es uno de los retos muy, muy grandes que tenemos en Sur Investments, porque al final lo que nosotros prometemos es, estamos en varios países, pero cuenta con que el experto que está en México, en Chile, en Colombia, en Perú, conoce el mercado, los desafíos, la regulación, es decir, no importa el acento, somos los expertos en cada localidad, que sí, y por eso les digo, un desafío grande aquí, nos pasó al inicio que había equipos y países que nos decían, yo ya me estoy sintiendo que hay una pérdida, que ya no somos tan protagonistas, que estamos fuera de algunas conversaciones estratégicas, que de pronto ya suena con que algún país aparece más en el reflector que nosotros, entonces somos importantes o no. Y lo que propusimos dentro de varias acciones, uno de los hitos del plan de cultura fue decirle al comité ejecutivo y al CEO, ve a conversar a los países y a las ciudades con las personas, no en el video, no solo en el PowerPoint, sino en vivo para que tú puedas compartir, porque es una apuesta organizacional esta sede, porque hay potencial de mercado, dale cifras a las personas. Y bueno, teníamos un líder que nos decía, es como cuando estás con alguien, cuando estás con tu pareja sabe que eres importante, sabe que la quieres, pero de vez en cuando hay que decírselo, ¿no? Entonces, hicimos que este comité tuviera unas instancias de conversación más distendidas, donde iban y platicaban el porqué del potencial de ese mercado y que la gente también le podía preguntar. Al inicio nos costó mucho, ¿no? Porque hay preguntas, entonces todo lo que se hablaba en Radio Pasillo, la gente ya no quería preguntar nada. Hoy ya hemos ido evolucionando esos cafés, les bautizamos como cafés con cercanía, pero eso, Yogi, recordarle a la gente cómo es importante esa identidad y esa cultura para la estrategia. Ari, y ahora se me vino una cosa escuchándote y es que ustedes traían un presidente que era chileno y luego cambian a un presidente uruguayo. Viviendo en Chile, claro. Viviendo en Chile. Entonces, y por lo general también hablamos de cómo ese presidente, ese líder máximo, también genera una gran, una alta influencia en el liderazgo. Pero ahora que tú decías, de alguna manera las personas en un principio pueden sentir, no sé, si tienen un presidente chileno, pueden sentir que la orientación y que la influencia está más desde ahí. ¿Qué pasa? ¿O cómo viste ese cambio? ¿Cómo lo vivieron cuando hubo ese cambio de presidente y las personas estaban pensando de pronto que había, no sé, había más chilenos que colombianos y que peruanos y ahora traen un presidente de otro país? A ver, como les decía, ¿no? Al inicio una atención y un foco que sí tenía que ver con, si uno multiplicaba y sumaba y decía, a ver, ¿cuántas personas hay en el Cono Sur? Quizá no era tanta la diferencia, pero hay que empatizar con las personas desde la historia, decir, estamos fusionándonos, están tomando decisiones estructurales, de procesos, se agudizaba y teníamos que acompañar eso, más que decir, no, claro que no. ¿Y dónde lo ves? ¿Y cómo lo percibes? ¿No? Hubo unas conversaciones, entrevistas, quanti, quali, donde decíamos, ya entendimos, porque hay esta sensación. Cuando hay este cambio de presidente, de CEO, positivamente hay una gran recepción hacia nuestro nuevo líder. En ese sentido, dijimos, ¿y qué es lo que aprecia la gente? Y nos íbamos dando cuenta, por ejemplo, que aunque estábamos los mexicanos, los peruanos y los colombianos, la gente nos decía, es que es muy práctico, nos habla muy clarito. O sea, como que no nos manda a decir las cosas, es muy puntual, es concreto en el llamado a la acción y eso también para nosotros fue una señal. La gente sabe
en qué formato lo quiere, cómo lo quiere escuchar. Como talento humano también hay que aterrizar y decir, la gente tiene la respuesta, ¿no? O sea, hay que ir a la conversación con las personas para diseñar el plan. Yo quizás que yo estoy aquí muy recibiendo mails, entonces les ofrezco una disculpa, lo voy a cerrar para que no se esté escuchando. Hasta ahora me di cuenta, sorry. Pero no lo habíamos escuchado, pues yo no lo escuché. Bueno, qué bueno, qué bueno. Tranquilo. Yo soy la que lo escuché acá, pero qué bueno que no se oye. Bueno, ahí hablemos de un poquito de la parte, cómo van llegando también los nuevos talentos, ¿cierto? O sea, cuál es, digamos, desde el liderazgo, que también ahí tienen un reto importante de cómo hacer que ese nuevo talento, porque claramente ustedes no tienen ningún tipo de restricción en cuanto al momento de seleccionar, dependiendo del país de donde vengas, claro. Pero claro, te sigue llegando personas de todos los países, inclusive no solo de los 4 donde ustedes operan, sino también de otros. Sí. Y en ese camino, ¿cómo se vive o cuál es ese reto, cómo lo enfrenta el líder hoy en Sura Investments, entendiendo que el desafío es que las personas se conecten genuinamente con la cultura de ustedes y no que encajen o que traten de encajar porque en su equipo, por decirlo de cualquier cosa, yo entro a un equipo que es predominantemente mexicano, entonces, y yo soy colombiana, ¿cómo hago para encajar en ese equipo? O sea, ¿cómo hacer desde el liderazgo para que de verdad se sientan parte de y no se sienta forzado? De acuerdo. Cuando nosotros hicimos todo este proceso ya de diseño del plan amplio de talento humano, cultura, liderazgo, sabíamos que debíamos hacer una inversión muy importante en los líderes. No porque lo hagan todo, que también hay que entender qué nivel de responsabilidad y alcance tiene el líder y dónde también el equipo tiene que responder, pero sí porque sabemos que este líder es el multiplicador de la estrategia. Nosotros lo hemos dicho, cuando un talento se va, claro que se puede ir por una carta oferta competitiva, pero a veces también se va de líder. Sabíamos que teníamos que poner un acento ahí importante. Nos jugamos una carta como talento humano, porque de pronto de varios líderes nos decían, es que como que le pones mucha carga, ¿no? Y mucha responsabilidad a que el líder tiene que hacer mucho y no me queda tan claro dónde. Dijimos, ok, ¿qué quisimos declarar en Sura Investments? Aquí el líder se hace cargo de 4 dimensiones. De la estrategia, de traducir la estrategia, del negocio, de dar resultados y ser un movilizador de la productividad, del desarrollo de sus equipos, cómo este líder saca el máximo del talento que tiene a cargo, y de la cultura. Y fue una conversación nueva para la organización. Y entonces, incluso en en varios de los foros que nosotros tenemos, decimos, a ver, si hay que salir a hablar del NPS, del resultado financiero, pero siempre vamos a hablar de la cultura. Entonces, partimos por ahí. ¿De qué se hace cargo el líder? Mirada a nuevos ingresos, que fue tu pregunta. A ver, imaginen quien me está escuchando aquí, negocio de inversiones, perfil de financieros, de riesgos, de operaciones, y cuando íbamos y hablábamos a estos líderes de por qué la cultura paga y cómo le inviertes a la cultura y por qué es importante el desarrollo, veíamos que estaban un poco perdidos, ¿no? O tensos, como de, está muy filosófico. Entonces, empezamos a ponerle a la conversación de cultura indicadores también. Oye, la rotación de tu talento, cómo te van las encuestas de clima, si hay una entrevista de salida, ¿por qué se va la persona? El talento clave, ¿no? Los altos potenciales, ¿a dónde se van? ¿Por qué se van? Entonces empezamos también a entender este perfil de líder que nos decía, bueno, muéstrame dónde se ve la cultura, porque también esa es una conversación importante, es como, bueno, le vas a invertir y me vas a pedir que la gente vaya al foro, vaya a la instancia y eso dónde tiene un retorno. O dime cómo hacerlo, más práctico. Entonces dijimos, ok, ¿cómo le vamos acercando herramientas, narrativa, indicadores a este líder para que conecte también con la cultura? Este año, por ejemplo, iniciamos diciendo, quizá puede parecer muy básico para
¿no? Las líneas o los colegas que están aquí, que llevan años en esto y dicen, bueno, el journey es muy obvio, o la experiencia del colaborador. Para nosotros no fue así. Entonces, dibujamos en el plan cuántos puntos de contacto, por ejemplo, tiene nuestro usuario o un candidato desde que postula. Y desde ahí dijimos, le vamos a hablar de cultura. ¿A dónde va a llegar? Y ya cuando después el líder decía, ya es mi candidato, con el líder le dijimos, aquí hay un kit, mira dónde te puedes hacer presente, mira dónde puedes acompañar. Ojo que si no estás en la misma sede, tienes que hacer un esfuerzo porque es tu oportunidad para que la persona empiece a vivir a dónde llegó y se entere cómo se hacen las cosas. Un líder nos decía, el primer día de la persona es cuando uno tiene, es como cuando uno tiene unas citas ciegas. Llega y a ver qué pasa y ojalá que me puedas cautivar. Entonces, ha sido una inversión, Yoji, en estos líderes para decir, incorpora un nuevo talento que conecte desde el inicio, porque la forma en que le dices que así se hacen las cosas impacta directo a tu indicador de resultados. O sea, no lo veas como algo romantizado, ¿no? Ni filosófico. Invierte en esos primeros momentos porque la persona después se adapta y entiende el ritmo de la organización. Súper chévere porque además, bueno, es una postura muy similar a la nuestra, que la compartimos mucho en términos de no romanticemos el concepto de cultura, ¿cierto? Sino como de verdad la cultura como es habilitador de la estrategia. Claro. Puede demostrar en cifras, inclusive tú ahora hablabas de indicadores que siguen siendo de talento, pero que impactan directamente el resultado de rotación, de productividad, que finalmente el líder lo ve y lo hace tangible. Dice, ok, es que a mí cuánto me vale que se me vayan las personas, mientras otra persona llega, coge la curva de aprendizaje. Pero si nos vamos más allá, pues es que ya hoy tenemos cifras que nos demuestran cómo esto impacta el ROI, cómo impacta el negocio, cómo tenemos otras cifras que nos dice de que una compañía puede generar ingresos 2 veces por encima de otras que no tienen una cultura sólida. Entonces, yo creo que eso nos apalanca mucho esa conversación de liderazgo y para todos los que están acá, porque sé que muchas veces hacemos fuerza con los líderes, porque para los líderes es súper claro que son los movilizadores de esa estrategia, que tienen que llegar al resultado. De hecho, esa fue nuestras primeras conversaciones, Ari, cuando decíamos, es que no es una cosa o la otra, es o sea, es los resultados y las personas, ¿cierto? Entonces hay que cuidarlos por igual y sobre todo desde el liderazgo, cuando los líderes pueden ver y pueden entender que en la medida en que acompañen esos procesos con las personas, sean unos movilizadores reales de la cultura, van a lograr más rápido la estrategia, van a llegar más rápido y de mejor forma a esos resultados. De acuerdo. Hablemos un poquito de que ahorita les dije, bueno, ahora al final te voy a preguntar también a Ari sobre rituales, sobre prácticas, dinámicas, cosas que hacen en el día a día para tender esos puentes entre personas de contextos distintos, porque también sabemos que hay un desafío y desde lo más básico, porque lo más básico es el horario. ¿A qué horas me citas tú? ¿A qué horas te cito yo? No, pero yo estoy almorzando a esa hora, que eso es súper natural, pero también hablamos del mismo lenguaje. Yo dije una palabra y entonces me la entendió de otra forma. O sea, hay unas cosas que son supremamente básicas, pero que hacen parte de esta cotidianidad y cómo vamos haciendo que las personas generen conexión. Yo recuerdo aquí ya parte la palabra en algunas sesiones que tuvimos con líderes de diferentes países en Sura Investments y la gente era como, ven, pues ni siquiera se conocían primero, ¿cierto? O sea, que no alcanzan a conocerse entre todos, porque son muchos. Pero cuando ya empiezan a conversar, cada uno desde su forma, desde su lenguaje, al final llegan a un punto de convergencia donde dicen, pues no somos ni tan distintos, ¿cierto? Viviendo lo mismo. Exactamente. Entonces, claro. Cuéntame un poquito, Ari, como esas prácticas que ustedes, que sé que vienen haciendo muchas cosas y creo que acá también es de mucho interés para esa comunidad. Gracias, Yoja. Partimos con tiene el plan iniciativas súper profundas, potentes y gracias, ¿no? Al equipo que también hemos conformado a decir cómo esto está al servicio de la organización, no es mío, ¿no? Es porque le creemos y sabemos cómo moviliza negocio esto. Y partimos con un 2024 donde en esta diferencia de
lo que tú acabas de decir, ¿no? Lenguaje, horario, dijimos, ¿por qué no hacemos que cada país nos responda algunas preguntas? Organícense y les decíamos, a ver, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿No? Cuéntanos un poco de la historia de cada país. ¿Qué comen? ¿Cómo celebran? ¿Cuáles son los retos del mercado? ¿Cómo son los clientes en Perú? ¿Cómo son los clientes en México? Y nos dimos cuenta que la gente realmente conectó con la iniciativa, se organizaban en cada país para presentarnos y cada sesión que teníamos la iban haciendo con más producción y decíamos, esto ya es competencia, ¿no? Ya pues, como que vivieron el nacionalismo al máximo. Y cuando terminó la ronda por los países, dijimos, ok, qué mirada como del iceberg, qué rico conocer al otro. En el medio y en la profundidad del iceberg dijimos, ¿qué logramos con esto? Primero, empatizar y conocer al otro y reconocer la diferencia, que las personas también nos sintamos orgullosos de esa transversalidad. Y yo, de las cosas más importantes es cuando yo me vuelva a encontrar a alguien en una sesión y donde tenga que poner una conversación más densa, tensa, ya estoy entendiendo por qué el otro me habla así. Y fue una dinámica que pudiera parecer como, allá Talentumano se imaginó que qué rico. No, logramos descubrir y conectar mucho con el otro. Entonces, esa fue de las que, y lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué pasa con un equipo o un líder o un comité? Es como, ¿y como para qué vamos a ganar con estar ahí una hora conectados? Mira lo que se gana, ¿no? Nuestros líderes, tú lo acabas de decir, intencionamos que los procesos de liderazgo no sean aislados, sino tener esta mezcla de nuestras 4 nacionalidades, porque cuando nosotros damos la herramienta en el programa, pero se van a salas a conversar, ahí realmente es donde se ve la inversión del programa, ¿no? La gente comparte buenas prácticas, se da cuenta que el otro está en las mismas. Entonces, bueno, ahí tuvimos esta dinámica, la verdad es que bien potente. Formalizamos unos foros compañía. Íbamos al inicio, la verdad es que los íbamos teniendo más a demanda y dijimos, no, a ver, ¿qué queremos hablar en estos foros? Sí de negocio, sí de la estrategia, pero de la cultura. Y la gente, como les decía, tiene la respuesta. Nos mencionó en las encuestas, oye, queremos oír gente de más países, de más equipos. Y al mismo tiempo dijimos, ok, hay un foro transversal, pero también conservemos el foro local, porque al final, en cada país, el negocio y la cultura se vive diferente. A ver, por supuesto, al servicio del plan de si alguien lo quiere conocer a más profundidad, pero hicimos un plan de reconocimientos anual que tiene varias instancias y una de ellas es nomina a tus compañeros que viven los comportamientos culturales con mucha intensidad y se ve, porque eso lo queremos premiar, ¿no? Y multiplicar. A estas personas a fin de año las reconocemos de una ceremonia súper linda. Después estas personas pueden participar en nuestra convención. Esa fue una victoria también porque la convención era comercial, ¿no? Y nos decían, esto es para mover resultados comerciales. Y la jugada fue, y la cultura también. Entonces tenemos unos cupos que son exclusivos para las personas que son promotoras de la cultura. Estos cafés que les contaba, ¿no? Con cercanía, a los líderes les decíamos, mira, conocemos que tienes toda la experiencia, las certificaciones, las millas, preséntate tú, cuenta de tu familia, cuenta de dónde naciste, por qué llegaste, cómo llegaste a ser un líder ejecutivo. Y eso permite que las personas empiecen, ¿no? a generar esta confianza. Y bueno, para concluir la respuesta, 2 más que nos han parecido bien ganadoras. Talleres de cohesión y confianza entre los locales y los transversales. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Ayer fue uno de los primeros talleres y se ponen conversaciones muy interesantes de los dolores, de las conversaciones no resueltas. Y
Uno que nos gustó mucho, y es que a líderes de distintas disciplinas les dijimos, bueno, tú eres el de inversiones, tú eres el de riesgos, tú eres la líder de compras. Necesitamos que seas un líder que comunique cultura en cada interacción. Y no partimos de, bueno, que lo hagas, sino cómo te formamos. Entonces, intencionamos un taller de storytelling para que ellos pudieran hablar de la cultura. Entonces, bueno, esas, Yogi, repito, el plan es muy robusto, pero de las que han sido bien representativas, algunas de esas. Súper. Al final me quedo con algo, con un mensaje como más global de esas prácticas, Ari, es que en medio pues como de un escenario tan multicultural, no se trata de querer hacer todo transversal, ¿cierto? Sino también cómo potenciamos eso que trae cada nacionalidad, cada país, o inclusive si lo llevamos a los equipos simplemente sin pensar en nacionalidades y eso, es al final cada equipo tiene unas fortalezas, cómo potenciamos eso, pero no nos quedamos como islas, lógicamente, sino cómo luego hacemos que eso se ponga al servicio de toda la organización, y es lo que de alguna manera con lo que nos cuentas ponemos aquí sobre la mesa, es claro, venga, también hagamos esos foros locales, también sigamos incentivando la localidad, pero sin perder la transversalidad, y que cada uno desde ahí también sepa cómo suma y cómo puede aportar desde esas fortalezas que tiene. Totalmente. Yo, perdón, discúlpame ahí, como anécdota súper rápida, en este espíritu de talento humano y de cultura, decir, celebremos todo, hagamos la transversalidad. Me acuerdo que al inicio estaba todavía Uruguay como país en Sur Investments, y entonces dijimos, viene Día del Padre. Ah, maravilloso. Unos testimonios, unas piezas hermosas, sí, mándenlo a los países. Y recibimos un correo de una persona de Uruguay tan ofendida y nos decía, pues es que aquí no celebramos esa fecha en este fin de semana. Entonces fue como ok, me trae algo de un dolor, pero lo que me dice en el segundo plano es, tienes que estar pendiente de lo que se celebra aquí también. No asumas que todos celebramos igual. Y hoy los socios de negocio están a cargo de seguir estos ritos y rituales locales para reconocer que no queremos desconocer eso tampoco. Me encanta eso. Ari, para ir cerrando, porque si no, no nos vamos, me voy a coger el tiempo de preguntas y por aquí todos deben estar ya. Sí, ya mi alto contexto mexicano ya se tomó todo el tiempo. No, pero sí quisiera que cerráramos como con un consejo para los líderes. ¿Quiénes le podrías decir a líderes que están hoy empezando o que ya se enfrentan a este desafío de gestionar equipos multiculturales? Joja, mira, hay 3 cosas para ser concreta. Lo primero, más allá de la multiculturalidad, el líder que logra gestionar en la diversidad logra de verdad movilizar a sus equipos. ¿Qué quiere decir? No tiene que tener un acento distinto. El líder que entiende la generación que tiene sus colaboradores, qué los motiva, cuáles son sus talentos, logra realmente potenciar un equipo, ¿no? De pronto tenemos líderes que gozan o gustan de tener personas muy similares en sus equipos. Es muy tentador porque rápidamente se adaptan y se entienden y avanzan, pero hay en algún momento donde se estancan. Y el líder que lidera desde lo diverso cuesta al inicio, porque hay que alinear y hay que invertir y hay que gestionar, pero después realmente logra obtener unos resultados superiores. Entonces, eso desde la diversidad. Y desde lo multicultural, al inicio les hablaba de este tema de empoderamiento. Al final el líder va a tener que entender que no va a poder estar en todas, no va a poder decidir en todo, ni ni en la microgestión, y es un trabajo tremendo el confiar, ¿no? En alinearse, entender conversaciones claras de hasta dónde llegas, en dónde te apoyo, en dónde salimos en falso y hay que revirar. Eso, Joja, yo diría que hay que liderar más desde la diferencia. ¿Cuesta? Sí, o sea, en la teoría se oye lindo, pero realmente es algo que nos ha funcionado mucho, y que también el líder
en el día a día, desde nuestra compañía como talento humano, desarrollo, de pronto no se las sabe todas y quiere algo práctico, ¿no? Y quiere algo que le permita movilizar. Yo le decía a mi colega que cuando nos decían algunos líderes, dame el hack, dame el tip, dame el consejo, y como que a mí me temblaba el ojo, ¿no? Yo decía, ¿cuál hack, no? Si esto es tan profundo y no, también hay que tener esta humildad de decir, ya, quiero el hack, ¿no? Y cómo lo acompaño. Total. Eso yo. Súper, Ari, muchas gracias. Y ahí me quedo, de todo eso que dijiste en esta parte, me quedo con el tema de diversidad, que me gusta mucho porque finalmente hoy la conversación es de multiculturalidad, pero si nos vamos más arriba, estamos hablando de diversidad, no solamente de culturas, nacionalidades, claro, países, sino que estamos hablando de talentos, de historias de vida, de entender y llegar a conocer realmente las personas de los equipos y poder sacar lo mejor de cada uno. Y con esto entonces abramos paso a preguntas. Sí. Gracias. Y que Carlos Alberto levantó la mano. Bueno, mil y mil gracias, delicioso. Yo estoy en Colombia, en la ciudad de Medellín, pero qué rico estar en esta oportunidad con ustedes. Ariana, un gran abrazo, quiero mucho a México y también pues a los otros países que han mencionado. Ariana, dentro de esa parte del recurso humano, la parte de los equipos, el líder, en todo lo que yo estoy y trabajo, llamémoslo así, estamos manejando mucho la fórmula DEI, diversidad, equidad, inclusión, pero lo podemos agregar más la accesibilidad que debe tener. ¿Usted cree que todo lo que nos dijo ahorita en la mañana está enmarcado de pronto en esta fórmula en que nosotros estamos trabajando acá desde Medellín, Colombia? Yo, ¿qué te diría, Carlos? Que al final, bueno, el vehículo, la herramienta de las nomenclaturas, las fórmulas, las metodologías, sirven mucho como un marco. ¿Qué es importante, Carlos? Yo pondría en esa, para abonar a la pregunta o a la respuesta más bien, es si realmente eso está al servicio de lo que yo estoy movilizando como comportamiento, como cultura. Es decir, la fórmula hoy me responde a el propósito compañía, lo que necesito de mi talento, porque mira, y estoy segura que ustedes igual, cuando hablamos de los líderes, les hemos hecho el assessment, las metodologías, cambian las marcas, cambian los consultores, lo que debe mantenerse como base es esto, realmente me moviliza a donde la organización y el negocio me dice que mi talento tiene que estar. Sí, perfecto, they are, me funciona. ¿Sabes qué? No, me están pidiendo que hoy me mueva a la automatización, a la programación. Necesito agregarle una nomenclatura más. Eso, Carlos, yo diría, siempre mantener como talento humano, me quedo pegada en la nomenclatura o me tengo que abrir porque mi negocio y el comité me dice que el talento se tiene que mover hacia otro lado. Eso, Carlos. Súper, Ari, gracias. Mil y mil gracias. A ti. Sergio. Buenos días, Ariana, muchas gracias por este espacio y Joana. Nosotros hace un año iniciamos este camino con Caramelo Escaso de Cultura. Nosotros somos una empresa colombiana, pero con capital indio. Entonces te podrás imaginar mezclar esas dos culturas ha sido bastante interesante, palabra que no existía antes, la palabra cultura. Y gracias a todo el trabajo que se hizo, definimos una cultura que nos ha permitido crecer en el último año cerca de un 80% la compañía, wow, cuidando las personas. Y sobre eso ha sido pues como la base fundamental. Ahorita estamos en un plan de crecimiento en Chile, en Ecuador, en Perú, en Nicaragua. Y la pregunta iba a eso, porque ha sido muy valioso para mí escucharte, pero como estamos creciendo, adquiriendo compañías, el tema del miedo va subiendo y subiendo porque genera temor en los equipos. Bueno, llegaron estos colombianos aquí y me van a quitar el puesto, me van a... ¿Cómo gestionar ese miedo, Ariana? Que es normal, es humano tenerlo. No me queda la duda. Claro.
¿Cómo gestionarlo, Ariana? Gracias, Sergio, por la pregunta y por la escucha. ¿Yo qué diría? Una, partir de la premisa de legitimar la sensación de incertidumbre, de temor, porque al final lo que la persona está diciendo con las preguntas es, ¿voy a ser parte de la historia o no? ¿Cierto? O sea, ¿juego o no juego con ustedes en el equipo? Y eso por un lado, y qué bueno que traigas al centro él, me importa la persona. Y lo otro, también, Sergio, que a veces cuesta, es partamos de que todos somos adultos, adultos profesionales, que somos capaces también de escuchar conversaciones sinceras y honestas y responsables sobre el futuro de la organización. No es que vas a ir a decir, bueno, y ahora vamos a revisar todos los cargos. No, pero sí me refiero a decir, te vamos a dar información, va a haber canales, tu líder va a estar al servicio para responder tus preguntas y cuando nosotros nos fuimos dando cuenta, Sergio, las preguntas de la gente no son de la NASA. Las preguntas eran, ¿cuándo va a ocurrir el cambio? ¿Qué se va a tomar en cuenta para que una persona sea evaluada o no? Yo puedo ser parte de esto y también fuimos aprendiendo eso, Sergio, y eso se combina con la gestión del cambio, ¿cierto? O sea, ¿en qué momento yo a la persona le hablo con transparencia y responsabilidad? Me parece que eso también es tener este respeto por el otro, porque si de pronto es, no, tranquilos, claro que no, pero hay que escuchar la pregunta directa que tiene la gente y saberla responder con mucha responsabilidad y con mucha transparencia. Y a nosotros por lo menos nos dimos cuenta que bajó ese nivel de incertidumbre. Ojo, habrá personas que toman una decisión en el camino de ya no ser parte, personas que dicen, yo ya no me estoy conectando con esto, no es para mí el cambio, pero por lo menos tú tuviste esta cercanía y este diálogo para decir, quiero ser responsable contigo. Porque ahí es donde la gente también va quedándose en la cultura, decir, mira, no me mitigaron toda la incertidumbre, pero abrieron un espacio de diálogo conmigo y me escucharon. No me van a resolver ni me van a garantizar nada, pero sí tuvieron la responsabilidad de preguntarme. Eso, Sergio, yo te diría que... Ari, yo te quiero sumar una cosita ahí por pequeñita, favor. Sergio, y es que también es súper importante en estos procesos cuando vamos adquiriendo otras compañías. Normalmente hacemos nuestra debida diligencia desde lo financiero, pero no hacemos el due diligence cultural. Entonces, ahí decirte eso es súper importante porque damos por sentado que eso va a pasar. Y cuando nos anticipamos desde ese lugar, podemos lograr un mejor acople, ¿sabes? Cuando ya llegamos, obviamente la gestión de cambio es un innegociable, y ahorita lo decía Ari, pues porque desde ahí gestionamos las emociones, entendemos qué tiene cada uno, bueno, más que todo como también ser capaces de poner sobre la mesa esas razones de ganancia, porque como humanos siempre nos paramos desde las razones de pérdida, ¿sí? Pero si nos vamos un poquito más atrás, es importante entender también culturalmente qué traen esa otra organización o ese otro equipo de personas que vamos a empezar a integrar a la nuestra para que se logre también el mejor fit cultural. Excelente, muchas gracias. Listo, y por acá tiene la mano Gerardín. Ay, no te escuchamos. Disculpa, ¿me escuchan ahora? Gracias. Muchas gracias por el espacio, Ariana, Johanna, de verdad que quedo encantada. Y a los compañeros que están presentes, un saludo desde Costa Rica. Yo trabajo en una entidad financiera y ahorita estamos con un reto muy importante a nivel de cultura y es que hemos, por así decirlo, comunicado atributos, 4 atributos, máximo valores que tenemos, ¿verdad? Y queremos que la cultura se viva, que la cultura se viva, que la cultura se viva a través de rituales, pero cuando me pongo a ver el entorno del ecosistema total, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que tal vez ustedes o el equipo que está aquí presente, pues si tienen algún tip de algún ritual que sea realmente ganador o de alto impacto para poder vivir y sentir esa cultura,
si me lo puedan recomendar dentro de la alta, yo sé que hay muchos, ¿verdad? Pero cuál sería ese como ganador que ustedes dicen realmente eso nos ha funcionado. Gracias. Gracias, Gerardine. Bueno, yo te diría, a ver, no quiero huirle como al tip, pero sí decirte que para ese despliegue es importante primero que tu plan contenga unas etapas que tienen que ver primero lo que, independientemente de la compañía, del país, del perfil de la persona, lo primero que hay que diseñar es procesos o rituales que generen conexión. Si tú no tienes conexión con lo que se dice o la declaración que ustedes están haciendo, realmente es muy difícil que la persona se movilice. ¿Qué tiene que ver con la conexión? Yo lo decía, ¿no? El orgullo, ¿por qué quiero estar aquí? ¿Qué hay para mí aquí también? Después, un marco de actuación, es decir, rayar la cancha y decir, así se vive la cultura. Hay algo que a nosotros nos funcionó, que es un documento, pero eso sale de documento para hacerlo vivo, que es el Culture Book. Y nos fuimos dando cuenta que en la medida en que era muy simple y bien aterrizado en cómo se vive un comportamiento, es más fácil para la persona. En el formato que nosotros lo hicimos era hazlo y no lo hagas. Es decir, de este pilar que sí queremos reconocer y dónde no hay forma. Entonces, la siguiente capa o el siguiente tip, Gerard, sería cómo tú le dices a la audiencia que ese pilar de esa forma se vive, no solo declararlo. La otra, el plan de reconocimiento, es decir, ¿qué vas a premiar? Y después un ciclo que no termina, que tiene que ver con seguir, ¿no? Ritos y rituales que intencionen esos pilares, pero yo te diría que son capas comunicacionales, comportamentales, de incentivo, de reconocimiento y no menor, que tu comité ejecutivo sea el sponsor de esto, que al final los líderes estén convencidos de que esos comportamientos les van a movilizar el negocio. Así es. Así es, muchas gracias. En esa etapa estamos ahí. Tal vez es como un rito o ritual que consideren que haya sido de alto impacto para vivir la cultura. Gerardine, sabes que yo voy a sumar una cosita a lo que te dijo Ari, y es uno que es muy importante es entender que la cultura no solo se moviliza a través de rituales. Eso puede estar en la mente de muchos, es como los rituales son los que mueven la cultura, ¿no? La cultura es un entramado de una cantidad de elementos que suceden en la organización y, por ejemplo, ahorita Ari habló del reconocimiento, es uno de esos elementos, pero digamos que hay muchos elementos que son los que nos ayudan a movilizar. El liderazgo es uno de los elementos que nos ayuda a movilizar la cultura. O sea, es un entramado de todo lo que sucede, un tejido de todas esas cosas que suceden en el día a día. Y los rituales es uno de esos. Y lo otro que quería mencionar es que los rituales probablemente que funcionan en Sura Investment o que funcionan en Caramelo no son los mismos que te pueden funcionar a ti, porque los rituales tienen que estar absolutamente alineados con esas declaraciones culturales. En tu caso, con esos 4 atributos que ustedes hoy tienen declarados, porque te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un ritual en el que quiera incentivar que la gente trabaje de forma colaborativa, porque en mi organización es importante para lograr la estrategia de negocio, pero en la organización de Ari puede que la colaboración no sea un atributo priorizado, por lo tanto un ritual de colaboración no le sería muy útil. Puede que Ari tenga un ritual pensado más en el cliente, porque ella tiene hoy dentro de sus declaraciones el cliente ahí como el centro de toda la organización. Entonces, es muy importante entender eso, que por un lado los rituales son muy valiosos, pero no es lo único que ayuda a mover cultura, y por el otro, que los rituales tienen que estar alineados con las declaraciones culturales propias de cada organización. Me encanta, muchas gracias por sus aportes, Ariana. Bueno, a ti, yo creo que ya siendo las 11:03, nos robamos esos 3 minuticos. Muchas gracias, le doy paso a Ani para que ya de cierre, y Ari, mil y mil gracias por aceptar esta invitación y esta conversación tan generosa. A ustedes.
Sí, muchas gracias, Ari y Joa, por este espacio. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a nuestro próximo espacio de Cultura con Frescura, lo que los estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, que nos sigan en ellas para que estén al tanto de todos estos espacios y se puedan sumar a diferentes conversaciones de cultura. Muchas Que estén gracias. muy bien. Un abrazo para todos.